Esta es la historia de Leonis Dead Magnus, el rey no muerto, comandante de los ejércitos del inframundo y eterno señor de la capital Necrozoa. Su ejército, al ser mayor en fuerza y número al de los héroes de la luz, veía la victoria como algo inminente. Pero durante los últimos días de la guerra, los 6 héroes y la humanidad hicieron caer a los señores oscuros uno a uno hasta que quedó Leonis. Al verse sobrepasado, selló su cuerpo y declaró que concederá la victoria solo esta vez, pues sabía que su regreso está escrito en las páginas del Apocalipsis. La humanidad descansa creyendo que la leyenda de Leonis Magnus se esfumó como el viento, ignorando que la diosa Roselia Ishtaris juró que el día que las estrellas caigan del cielo, él reencarnará tal cual lo hizo hace tantos años. Cuando el momento llegue, él la buscará, pues ese siempre ha sido su destino. Pasaron los siglos, hasta que el amo de la oscuridad es despertado para reclamar su trono y reencontrarse con Roselia. Sin embargo, el cuerpo es el de un monstruo, uno pequeñito. Al parecer se volvió un niño adorable y encantador por motivos desconocidos. En vez de eliminar al intruso que se atrevió a perturbarlo, se detiene a admirar su belleza. Aquella dama de cabellos de plata y voz de terciopelo es Riselia Ray Cristalia, una aprendiz de espadachín que entró al mausoleo buscando sobrevivientes acompañada de su amiga Regina. Riselia no se explica qué hacía un niño dentro de la tumba de un ser ancestral. Lo toma como un pequeño con amnesia y lo saca de su prisión. Leonis se ofende de ser ninguneado, aunque aprovecha la ingenuidad de su salvadora para aprender más del nuevo mundo, el cual no es el mismo desde su pasada guerra. Hace 64 años, unos seres llamados Voids atacaron la Tierra sin razón ni medida. Estos engendros desconocidos que amenazan al mundo son eliminados por los espadachines, guerreros educados en la Academia de la Espada Sagrada, la máxima casa de estudios que entrena a los soldados de élite que velan por la humanidad. Más pronto que tarde, mucho más pronto que tarde, Leonis conoce a los Voids. Su cuerpo aún es muy pequeño para usar sus poderes completamente. El pequeño y la esgrimista huyen buscando salida. De pronto, Riselia es herida de muerte al defenderlo. Leonis mira a los ojos de su salvadora, reviviendo aquel instante en que Roselia le dio una segunda oportunidad. El rey de los no muertos reconoce el valor de la humana que le hizo sentir algo más que desprecio por los de su especie. Por primera vez Leonis se apiada para que aquella chica llena de energía siga siendo su guía en este mundo raro. Con un conjuro místico, Riselia vuelve a abrir los ojos solo con algunos rasguños, sin saber que fue revivida por aquel niñito. Después de un largo viaje por la llanura, Regina y Riselia le muestran a Leo el último bastión de la humanidad contra los Voids, una majestuosa fortaleza que se levanta cual flor del desierto, el séptimo jardín de asalto, su nuevo hogar. La ciudad que no siempre ha sido un lugar tranquilo y seguro. Hace 6 años, unas pequeñas Regina y Riselia se escondían bajo tierra huyendo de los Voids. Aquella noche, cuando las bombas y la sangre tiñeron de rojo los cielos del tercer jardín de asalto, Riselia trataba de tranquilizar a su amiga, prometiéndole que cuando saliera el sol volvería a brillar. Sin embargo, sus promesas quedaron en palabras vacías. Desde aquel día se quedaron ellas dos contra el mundo. Volviendo al presente, los 3 llegan al séptimo jardín, una ciudad flotante que pelea contra los Voids recorriendo los 7 mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, se detienen a rescatar personas como Leonis. Riselia y Regina lo dejan a solas para que conozca la ciudad. Solo Leonis recorre la ciudad cual extraño asqueado que sus enemigos sean tan avanzados. Su mayor prioridad es reconstruir su ejército y volver a la antigua gloria. Leonis resuelve convocar a sus fieles siervos que lo han esperado pacientemente, Shari y Blackus. Su amo les ordena registrar la ciudad entera buscando su punto ciego o una fuente de maná. Por lo tanto, acompaña a Riselia a recorrer la academia que Leonis comenzará a estudiar. A punto de irse, Mushel, el patán de la clase, intenta pasarse de listo con Roselia, creyendo que nadie haría nada al respecto, sin saber que el señor de la noche lo castigará por atreverse a tocar a su salvadora. Riselia no le presta atención y le presenta a otro miembro de su pelotón, la analista de datos Elfine. Ella le explica que un pelotón es un grupo de estudiantes o espadachines que hacen misiones de rescate, reconocimiento o de ataque. Ambas le ofrecen ser el próximo integrante si estudia en la academia y se esfuerza. Leonis acepta para irse rápido a casa o la energía de Riselia se agotará. En el hogar toman un baño. Cuando Riselia cae inconsciente
al piso de la ducha. Leo la alimenta de su sangre, la lleva a su cama y cuida de ella hasta la mañana siguiente. Riselia despierta desconcertada sin entender qué pasó en el baño. Leonis confiesa que es la reencarnación de un místico hechicero amo de la muerte. Para salvarla le puso un conjuro que la volvió el mejor tipo de no muerto, una reina vampiro. Al traerla de la muerte, Riselia necesita maná, un tipo de magia que se obtiene con la sangre y es vital. Ahora es mucho más fuerte y resistente que cualquier otro humano, pero necesita alimentarse cada cierto tiempo. Una vez aclarada la situación, ambos van a comer. Riselia le presenta a otro integrante del pelotón, Sakuya, una chica sagaz motivada por pagar sus deudas de las apuestas y por la venganza de perder a sus hermanos, al igual que Regina y Riselia. Esa mañana Leonis empieza las pruebas de ataque con la espada sagrada. Los aprendices deben materializar una espada con su energía. Al no tener una espada sagrada, decide usar el viejo báculo de los pecados que destruye los aparatos de entrenamiento. Mushel, que iba pasando por ahí, lo confronta como si el castigo mental no hubiera sido suficiente. Riselia no permite que Leo pelee porque es su tutora y no imagina el daño que su pupilo puede hacer. Además, se prometió cuidar a su aprendiz a cualquier costo. Leonis se deshace de los secuaces de Mushel con suma facilidad, aunque el canalla de su enemigo inmoviliza a Riselia aprovechándose que no posee una espada sagrada. No cuenta que la fuerza de Riselia despertó su espada sagrada que pone fin a los abusos de Mushel. Regina se conmueve hasta las lágrimas que su amiga haya obtenido la espada de la familia Rai Cristalia. Por su parte, Riselia no entiende de dónde proviene su fuerza. Leonis explica que la volvió su familiar, que existen para proteger a su amo, por lo que Riselia y él comparten un lazo que va más allá de la vida misma. Cuando la tarde languidece, el pelotón celebra que Riselia por fin tuvo su espada sagrada y Leo es parte del equipo. Los 5 celebran tan buenas noticias, olvidándose del triste pasado que los motiva a despertar cada mañana. En tanto Leonis investiga las ruinas de Necrozoa, así como los hallazgos de Blackus y Shari, su leal guardián le notifica que el núcleo del jardín es una fuente enorme de maná. Por otro lado, Shari expresa sus celos hacia Riselia por convertirse en la mano derecha de su amo. Shari se dio la vuelta por 1000 años y la soledad le invadió, pues ha ocupado su mente sobrecargada de felicidad y tormento. Leonis le reprocha las palabras cursis, recordándole a su sirvienta que es un peón desechable igual a la vida de cualquier humano. Leonis no siempre fue un tirano que odia a la humanidad con cada uno de sus huesos. Hace más de 1000 años fue el salvador del mundo que con su espada sagrada destruyó al rey demonio. La ambición del hombre junto a su miedo por aquellos más fuertes fueron las estacas que clavaron en su corazón. Leonis el héroe fue asesinado por un puñado de cobardes que no querían compartir el mundo con el noble caballero. En el ocaso de su vida, la diosa de la rebelión se hizo presente como una invitada a presenciar de cerca lo que quedó de él. Roselia estaba cansada de la avaricia humana, por ello lo buscó para volverlo el señor oscuro. Si fue un capricho traerlo de la muerte, pues le gustaba. Desde aquel instante, Leonis se entregó ciegamente a los deseos de Roselia. Regresando al presente, el pelotón tiene su día libre que aprovechan en descansar y entrenar sus nuevas habilidades previas a su próximo llamado. Leonis entrena a Riselia, Sakuya se hace amiga de Blackus, Regina cocina para sus compañeras, Shari trabaja en un restaurante y Elfine prepara sus futuras estrategias de lucha. Cuando terminan de entrenar, Riselia lleva a Leo al orfanato que la cuidó en su niñez. Al ser un huérfano idéntico a ellos, Leonis siente un humo como familiar. Al igual que esos niños, él ya no tiene un lugar al cual llamar hogar. Solo tiene a la chica que le abrió las puertas y la hizo su familiar. La tranquilidad de la tarde se ve interrumpida por un estruendo que sacude la ciudad desde sus entrañas. Unas extrañas ramas crecieron en el interior y se expanden rápidamente hacia la superficie. Elfine descubre que ese ser es un Void que penetró la estructura del jardín, y si no se atiende de inmediato, llegará a la superficie. Los únicos espadachines cerca de la zona cero son Riselia y Leonis, pero están ocupados en otros asuntos. De un momento a otro, el Void llega al núcleo de la fortaleza. Si le disparan al Void, la ciudad se quedará sin energía y las consecuencias serían peores. La ciudad entra en modo de ataque para luchar contra las hordas de Voids que caen del cielo. El pelotón de espadachines entra en acción sin demora. Elfine y las demás chicas aniquilan a los monstruos en las alturas. Riselia deja a los niños y se va a luchar. Leonis se encomienda a
Shari que cuide a los niños y no a él. Esta acepta muy a su pesar, siguiendo las órdenes de su amo. Leonis ve que la gran amenaza es un dragón de la Guerra Santa reducido a un Void. Pese a la facilidad de vencerlo, le resulta difícil en su condición de niño. Leonis concentra su energía en un ataque que pulveriza al dragón tal como los viejos tiempos. Sin embargo, el enfrentamiento está lejos de terminar. De pronto la tierra se abre ante sus pies, sacando unas ramas que capturan a Riselia y la llevan a las profundidades. Leonis corre a rescatarla. De repente una voz conocida lo llama del mismo modo que lo haría un viejo enemigo: Arakael de Gradios, el sexto héroe. Si bien para Leonis 1000 años no es nada en su febril mirada, a su enemigo mortal le han sentado mal los siglos de vagar solo por el mundo al punto de vivir lo suficiente para volverse un monstruo. El Rey Oscuro sabe que Arakael raptó a Riselia con el fin de atraerlo al abismo profundo y negro como su suerte. Leonis no tiene ganas de recordar los viejos tiempos, por tanto protege a los niños del orfanato con un ejército de esqueletos. Monta en el lomo de Blackus y juntos bajan al corazón del jardín en auxilio de su reina vampiro. Al llegar el otrora héroe sabio, desvenido en una masa amorfa, lo espera paciente a verlo cara a cara nuevamente. Arakael cuenta cómo vio al mundo cambiar. Ha visto nacer y caer imperios, ir y venir civilizaciones sin que nada de ello le importe. Arakael sobrevivió al nuevo milenio con un firme propósito: limpiar a la tierra de todo pecado, porque él es el ángel de la muerte encomendado para llevar la gran purificación, aun si eso implica eliminar toda forma de vida. Leonis y Blackus ignoran los delirios místicos de su enemigo. Amo y siervo se lanzan a la acción tranquilos que Riselia sigue con vida en su interior. Héroe y villano vuelven a batirse en duelo igual que ayer. En tanto Riselia lucha segundo a segundo contra las ataduras de su prisión. Las heridas de su pasado son profundas, aunque el deseo de mantener, proteger a Leo y la ciudad son más fuertes que cualquier cárcel. Riselia despierta de su instinto vampiro e inmediatamente emerge del fango. Bella y galante sin par, se une a la pelea de su amo sin preguntar. Arakael comprende la fragilidad de sus planes con su rival vivo. Leonis recuerda el arma invernal que Roselia le entregó en sus primeros días de la Santa Guerra, un instrumento capaz de destruir los obstáculos que la luz le ponga en su camino. El Señor Oscuro desentierra la espada endemoniada, forjada en el corazón de una estrella agonizante y portadora de un calvario indescriptible para sus enemigos. Leonis blanda su espada como la primera vez directo al corazón de Arakael, sellando su destino en una eternidad de sufrimiento en los calderos llamantes del Averno. Con su líder pulverizado, los Voids desaparecen del cielo junto a la oscuridad que invadió la ciudad. Los ciudadanos salen a las calles agradeciendo el batallón de Riselia por no bajar los brazos ni un minuto. Riselia se reúne con sus amigas luego de esos eternos instantes de encierro, feliz de superarse de nuevo. Luego del ataque, la ciudad se repone de los daños a marchas forzadas. Una vez de vuelta a la prisa cotidiana, Leonis intenta continuar su investigación, aunque el choque tecnológico le impide seguir solo. Al verlo confundido frente a las puertas de la gran biblioteca, Regina lo ayuda a burlar la seguridad del lugar. Leo le convence de que busca aprender más sobre su pasado. No obstante, son invitados por el Alto Consejo a una cena con su Alteza Serenísima Altiria Ray Oltries. Al escuchar la invitación, cambia su estado de ánimo y deja a sus compañeros solos. Leo no le presta mucha atención y aprovecha la ocasión para codearse de la crema innata de la humanidad y conocer más sus secretos que le ayuden a resurgir su imperio infernal. Previa a la cena, Leonis se desvía para comprarle un regalo a Riselia y ver la llegada de la princesa. Al poco tiempo, sus compañeras llegan para acompañarlo, aunque Regina está ocupada viendo el desembarco en otro lugar, alejada, preocupada de que nadie la vea. La ciudad se viste de manteles largos en el magno evento, sin imaginar que sus vidas corren peligro. Leonis no escucha las advertencias mientras se relaja a la orilla del mar y juega con los demás niños del orfanato. El temible rey no muerto ve su fuerza de voluntad mermada cuando su subordinada le enseña a nadar portando un traje de baño que no deja nada a la imaginación. El antiguo dueño de la oscuridad se deja llevar por los designios del destino que le ofrece una probada de tentación y hoy lo llena de desesperación. Al caer la noche, la fiesta se ve interrumpida por el ataque de los semihumanos, animales antropomórficos
antropomórficos que viven separados de los demás. Estos se hicieron de espadas sagradas malditas capaces de robar la apariencia. Los demi-humanos y la diosa que les dio sus poderes pretenden llegar a la capital usando la nave imperial y estrellarla contra el arrecife de los Voids, haciéndose poderosos e invencibles o destruyendo el jardín en el proceso. Una vez elevado el ancla y con los motores a todo vapor, el barco imperial se empieza a perder en el horizonte. Regina recibe el llamado de la princesa, a lo que no duda en saltar al barco para recuperarla, pues hay un secreto que la une a Altaria. Una noche que la infame estrella roja llamada Calamidad Escarlata se elevó en el cielo llenando de presagio a la hija de la familia real. El rey no se tentó en condenar a muerte a su hija para evitar el presagio. Antes de decapitar a la infante, el duque Cristalia convenció al monarca de fingir la muerte de su hija. Al salvar a la niña le ordenó a uno de sus hombres que la cuide y la quiera como si fuera el fruto de su vientre. Su hermana menor, Altiria, tomó su puesto como princesa y la sirvienta del duque debió ocultar que su verdadero nombre es Regina Ray Oltries, ex cuarta princesa del Imperio Integrado. Solo sus compañeras de pelotón y ahora Leo conocen la verdad. Leonis se deja de sentimentalismos y junto a Regina emprenden un rescate desesperado antes que los den-humanos hagan algo en contra de sus compañeras. Leonis se adentra en el acorazado para rescatar a la princesa mientras Regina redigiere el curso de la nave. Afortunadamente las chicas se liberan de sus ataduras justo a tiempo para pelear contra los Voids que invaden la nave. Los monstruos suben a cubierta hambrientos de saciar sus ansias de energía. Las espadachines danzan en armonía esquivando los ataques de los enemigos que cada vez se adentran más en el barco. Regina duda si es el momento apropiado para contar la verdad o es mejor esperar a que todo termine. Entre que duda, Leonis se ve cara a cara contra la sirvienta de la última diosa viva. Leonis no puede escuchar a quién sirve, pues su amo emerge del Averno para pelear contra el legendario Rey Oscuro. El Void legendario parece invencible con cualidades propias de los antiguos héroes que le ponen aprietos. Leonis trata de evitarlo sin éxito por la rapidez de su enemiga. De pronto la reina vampiresa se hace presente para ayudar a su familiar con la gracia de un cisne negro. Habiendo acabado con la amenaza y después de redirigir a la nave, todos vuelven a recobrar la calma. Alteris le agradece a sus salvadores que se entregaron al deber por un bien mayor que ellos. Leonis solo quiere irse a descansar para darle un respiro a su cuerpo que sigue siendo un niño. Regina llega a obsequiarle un pie de manzana y un beso por su valentía, pues gracias a su valentía demoníaca estuvo con ella por primera vez en sus vidas. Poco después los espadachines tratan de detener a los últimos demi-humanos que vagan por la profundidad. Estos son salvados por Sol Badis, el supuesto rey de la oscuridad y legítimo gobernador del mundo que les ofrece redención si se unen a él. Lo cierto es que es Leo con una simpática máscara que oculta su cara infantil, aunque debe poner en pausa su misión de reclutamiento porque es hora del desayuno. Entre cafés y sándwiches, Riselia cuenta que encontró una sirvienta en el cuarto de Leo, o sea, Shari. Riselia no le da importancia creyendo que fue su imaginación y porque deben acudir al entrenamiento. El pelotón practica codo a codo sin dejar a ninguna atrás intentando ser los mejores estudiantes. Riselia se frustra de no poder avanzar en las pruebas bajo la mirada altanera de su mayor rival, Fenris. Riselia se cansa de los ataques y las burlas de la rubia que la han perseguido desde su ingreso a la academia. Fastidiada toma su espada sagrada y le da una lección a la altanera preciosa y orgullosa para demostrarle que se cansó de ser menospreciada. Leo observa a su reina liberar un poco de su poder con la confianza que antes le era ajena. Al caer la noche, el pelotón se relaja con los baños, jugando con sus cuerpos y provocando al joven Leo, al que se rehúsa a caer en las tentaciones mundanas, pero sin despegar la vista del espectáculo que posa ante sus ojos. El descanso dura poco y los espadachines vuelven a ser llamados a la acción. El alto mando le notifica que una antigua fortaleza se mueve a gran velocidad con riesgo de alcanzar el jardín central en poco menos de una semana. La ciudadela que emergió del mar de Voids es el tercer jardín de asalto, la ciudad natal de Riselia y Regina que se creía perdida. De esta manera les asignan la misión de averiguar qué pasa y responder a los llamados de auxilio que se emitieron desde sus entrañas. Riselia y Regina aceptan la misión porque ese lugar vio nacer y morir sus ilusiones de una mañana mejor. Por su parte, Leonis las acompaña a investigar la insignia de la Orden Sagrada que está en la ciudad, antes de partir rumbo a extraña nación, pues lo quiso el destino. Leonis encomienda a Blackus cuidar la ciudad con su vida, de ser necesario en su ausencia hasta que vuelva. A fin de ayudarlo, se lleva a Shari sin que las demás noten su presencia. El pelotón parte al salir el sol, surcando el cielo mientras las chicas se pelean por un poco de su cariño. El rey de las
tinieblas cierra los ojos para reencontrarse en sus sueños de los santos días a su reina que prometió volver a él después de 1000 años. Al aterrizar las lágrimas, mira con amargura el páramo estéril que se volvió su antiguo hogar. Leo acompaña a Riselia y Shari cuidando a las demás de los peligros de la tierra extraña. Paralelamente, dos seres de leyenda despiertan de su letargo. Una es la gran héroe elfa, Arle Kirlesio, y otro es el sirviente del señor del inframundo, Nefakes. Los dos enemigos por naturaleza coinciden en la ciudad con objetivos muy dispares. Arles está por el renacimiento de una diosa y Nefakes para proteger el recipiente que recibirá a la misma diosa de la profecía. La pelea de la elfa y el Void pone en medio a Riselia y Leonis. El señor oscuro aplasta con su conjuro al monstruo Void que atacó a su vampiresa. Las demás chicas miran el espectáculo temiendo que puedan correr peligro. Tan pronto como se quita de encima, corre para llevar a Riselia a un lugar seguro. Oportunamente se encuentran frente a la imagen de la guardia personal de su difunto padre que custodian el lugar cual alma en pena. Los fantasmas emitieron la señal de auxilio con la esperanza de que Riselia llegara. Más que una llamada de socorro, fue un grito de advertencia porque el séptimo jardín de ataque corre un gran peligro. Los espíritus chocarreros narran que el Void Supremo se fusionó con la central energética de la ciudad y ahora está acumulando maná. Es cuestión de tiempo para que despierte y llegue a la ciudad. Leo llama a sus caballos infernales para llegar más rápido a la antigua mansión de la familia. Riselia está muy débil al borde de morir de hambre. Con toda la pena del mundo toma el cuello de Leo y se lo chupa hasta no dejarle una gota. Para evitar que su vampira le succione toda la sangre, Leonis le regala un coqueto vestido que potencia sus habilidades, además que reducirá su hambre insaciable de sangre de su amo. Al mismo tiempo, Elfine, Regina y Sakuya se topan con Arle. ¡Qué lástima como enemigas! Sakuya se evita de problemas y pide una tregua por la herida de su contrincante. Ya curadas sus heridas, se adentran en las ruinas de la ciudad para explicar lo que pasó en su pelea contra Nefakes. Ambos equipos se recuperan, pues les espera una larga pelea. Arle, Regina, Elfine y Sakuya comen un poco sin sospechar que su nueva amiga es una de las 6 héroes que busca a Leonis. Por su parte, Riselia y Leonis llegan a lo que alguna vez fue la mansión que la vio crecer. De esos bellos recuerdos de ella y su padre leyendo libros de fantasía, solo quedan montones de piedras y destrozos que palidecen frente a la amarga tristeza de Riselia. Al despertar del recuerdo que la ahoga, se topa a Nefakes. Riselia lo confunde con un sobreviviente. El sirviente enfurece porque lo confundieron con un humano. Este se marcha, no sin antes atacar a la vampiresa. En esos segundos inconsciente, Riselia revive la fática noche que su padre se despidió de ella creyendo que volvería con el sol. Recuerda que su padre la tranquilizó contándole que si no es él, alguien vencerá a los Voids y al Señor Oscuro. Nefakes cree que todo acabó pues su hechizo fue lo suficientemente poderoso para matarla. Grande es su sorpresa cuando 3 no muertos se hacen presentes para darle tiempo a Leo de subir al último piso y defender a Riselia. Leonis explica que los no muertos son sus guardianes que la protegerán siempre que tenga los amuletos a su lado. La alegría no dura mucho dado que Nefakes se levanta del fango con un par de moretones solamente. Antes de dar la cara, el lacayo es imbuido por la oscuridad, dando a entender que sus servicios ya no son requeridos, dado que debajo de sus pies el recipiente de la diosa de la profecía, la Santa Tearis, ha terminado de devorar el reactor de maná y todo lo que haga es inútil de ahora en adelante. Leonis sospecha que la dichosa diosa es Roselia. Sin embargo, sus dudas se disipan al vislumbrar una figura de Santa Tearis Resurrectia, una de las 6 héroes que lo vencieron en la Guerra Santa. De inmediato las chicas solicitan refuerzos mientras el Void monstruoso se levanta de su letargo. A su paso cientos de Void se aparecen por la ciudad dejando destrucción. Nuestros protagonistas tratan de deshacerse de ellos sin mucho éxito, pues vuelven a revivir a menos que los ataquen en la cabeza. Por su parte, los no muertos luchan codo a codo con su amo dejando el esqueleto en cada ataque. Leonis se aproxima a la diosa rememorando sus viejos días de gloria tratando de acabarla con la fuerza de 1000 soles, pero esta sigue su camino como si nada. La antigua heroína desquita su rencor milenario con una lluvia de azufre que baña a la ciudad de fuego, reduciendo las ruinas a poco menos que polvo estéril. Por si no fuera suficiente, una manada de Voids vuelan directamente a sus cabezas. Leo le indica a Riselia que es hora de despertar el poder que mora en su interior. La pelea entre la oscuridad que vela por la humanidad y la luz que quemará a la tierra misma parece inclinarse a favor de la heroína. De pronto Leonis siente un escalofrío al oler un aroma conocido. Debajo del
Void, se escucha la voz de Roselia que le impide usar su espada demoníaca, pues ella se la entregó. El Señor de las Tinieblas cae fulminado del ataque de su maestra, quien se eleva por el cielo retando a Riselia para que desate toda su furia contra ella. El monstruoso Void cae del certero ataque de la reina vampiro, pero lo único que le importa es proteger a Leo. Entre su subconsciente, Leonis recuerda la promesa que le hizo a Roselia: aunque tenga que buscar en el último rincón del mundo, te buscaré hasta encontrarte. Aquellas palabras que grabó a fuego en su piel parecía haberse perdido junto a una esperanza de reencontrarse con ella. Toda esperanza sonaba lejana hasta que recuerda la promesa que Roselia le hizo: si en 1000 años no es la misma que recuerda, debe matarla con su espada demoníaca, pase lo que pase. Cuando eso suceda, debe encontrar a su verdadera forma, pues ese siempre ha sido su deseo. Leonis regresa en sí porque es preciso hallar una salida y liberar la vida de Roselia y Staris. Gracias a la sangre de Riselia, cura sus heridas preparándose para la pelea legendaria que le aguarda. Con el poder de su espada demoníaca, llama a las almas en pena que yacen en el Averno aguardando sus órdenes. Mientras reúne la energía suficiente para llamar a su ejército, Riselia y sus caballeros ganarán algo de tiempo antes que el Void retome su camino al jardín de asalto. Por su parte, Elfine y compañía se llevan a Arle a su cruzada contra los Voids que se multiplican a cada segundo. Las espadachines blanden sus espadas por el campo de batalla antes de llegar a encontrarse con sus compañeros. Los Voids las persiguen sin ton ni son, de no ser por Shari, que les ayuda desde la distancia a quitarlos de encima. Sin previo aviso, el Void escupe un aliento de fuego que baña la ciudad de azufre fundido. Riselia consigue rescatar a Leo sano y salvo para que empuñe su espada y termine el hechizo que liberará a Roselia de su prisión. Pese a sus esfuerzos, el Void conjura una protección sagrada que le hace inmune a la magia. Cuando todo parecía perdido, Arle desenvaina su espada en el instante preciso en el que Leonis reúne a las fuerzas, jurando por el infierno mismo que la buscará hasta que el mar se seque y no brille el sol. Después de la tormenta llega la calma. Al derrotar al Void, Riselia se reúne con Regina, Elfine, Sakuya y Arle para volver a casa. Leonis no entiende cómo llegó un héroe como Arle a la era moderna. Riselia nota su ceño fruncido. A fin de relajarlo, le cuenta el mismo cuento que su padre le leía cuando dormía en su regazo. Era sobre el rey demonio que cabalgaba por las llanuras antiguas y escupía fuego por la boca. Leo se ofende por las mentiras que se han contado de él, aunque al final no le importa, pues tiene cosas más importantes que atender, como dejar que Riselia beba de su sangre mientras todos duermen, porque una eternidad esperó ese instante. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. De igual manera quiero enviarle un saludo a Jesús Lasternet, Isaías Inster, Luis Rimuru, Lucas Rosales y Pardo McLovin por volverse aventureros en la opción miembros del canal. Yo soy el Doctore y tú eres sexy.